Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les comentaba, a esta hora vamos a contactar por la vía telefónica a José González, economista, como siempre nos acompaña desde Nueva York, hoy a propósito de lo que es la el pago de la deuda y del pago del bono PDVSA 2017, que vence el día de hoy, así como los intereses del 2017, 27 y 37, que también deben cancelarse el día de hoy por parte de PDVSA. Buenas tardes, bienvenido. Está en la línea telefónica José González. Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar en el programa, como siempre. Bien, queríamos consultarle cómo están evaluando los mercados el día de hoy, lo que es este pago. PDVSA señalaba la semana pasada que estaban en capacidad de efectuarlo. ¿Se hizo efectivo este pago ya? ¿Qué conocen ustedes desde allá? Tenemos entendido por las confirmaciones de los bancos que custodian los bonos para los distintos inversionistas que efectivamente se ha hecho el pago de 2.200 millones de dólares correspondientes al principal, el bono 17, de lo que se llama el 17 viejo, que acaba de cumplir 10 años y que se vence, y los intereses de los correspondientes al 27 y al 37. Por lo tanto, la deuda reaccionó positivamente esta mañana en el momento de la confirmación del pago, subiendo casi 2 puntos. No sé en qué nivel estará hoy día, pero la deuda había fluctuado en las últimas 2 semanas en virtud de ciertas dudas que habían reincidido en el mercado, especialmente por los problemas que hubo a nivel de las decisiones del TSJ y los disturbios sociales que por las redes sociales se experimentaban desde Nueva York como crecientes. Sin embargo, el mercado reaccionando positivamente al pago. Ayer veíamos cómo estos instrumentos de deuda eran los únicos que subían en el cierre de la jornada, mientras los demás se desplomaban de forma importante y considerable, continuando con la tendencia que traían en los días anteriores. Veíamos esto, recordemos que esta era una emisión de 3.000 millones de dólares, la República termina pagando el día de hoy en capital 2.052 millones, 54 millones, más los intereses que eran también otros un poco más de 50.000 millones. En este caso lo están evaluando positivo el mercado para lo que resta del mes, donde también hay que honrar compromisos por más de 400 millones solamente en intereses y toda la deuda que hay que venir pagando hasta cuando lleguemos al tercer trimestre de este año, donde viene el otro pago fuerte que tiene que hacer la República. Es uno de los años donde más deuda Venezuela tiene que pagar. El que se haya efectuado este pago es positivo. Es positivo, precisamente como señalaba Mariana, pero uno se empieza a preguntar por qué la deuda a futuro no reacciona positivamente, porque en un crédito en distress, que es como se dice en inglés a lo que representa PDVSA, un crédito cuyo pagador tiene algún tipo de dificultades financieras, el pago presente no significa que se hagan pagos futuros. De hecho, la caja que se usa para pagar hoy día es caja que no se va a tener para pagar hacia adelante. Y por otro lado, este bono tenía que pagarse hoy completo porque a diferencia del impago de noviembre, este bono no permitía impagos, había que pagar hoy sí o sí, y es lo que acaba de hacer PDVSA. Eso no garantiza al 100% que la caja exista para pagar los pagos pendientes de estas semanas o el resto del año. El mercado sigue convencido de la voluntad de pago de Venezuela, esto lo vuelve a subrayar, y está convencido que se van a pagar esos 400 millones remanentes en el corto plazo, y ahí veremos cómo reacciona el mercado de cara a las dudas que pueda tener en virtud de la crisis económica financiera venezolana que continúa. La inflación no va a bajar ni ha bajado, la economía no se va a reactivar, y a eso se agregan las protestas sociales o la percepción de ellas desde los Estados Unidos en virtud de las decisiones del TSJ y el ambiente político en Venezuela. Probablemente muchos tenedores de la deuda que estaban esperando este pago, esperando una reacción positiva de los bonos, empiecen un proceso de venta calculando que el riesgo hacia el futuro puede incrementarse. Creo que vamos a entrar en una etapa de volatilidad de cara a la deuda, muy vinculada además a la lectura que se haga desde los Estados Unidos de las protestas sociales, crecientes o no, constantes o no, y la situación política en los países. Finalmente, puede estar pasándose de factura a la deuda porque Venezuela habría estado en conversaciones con empresas como Rosneft, el caso de China, para solicitar financiamiento para poder pagar este financiamiento que ya había obtenido en los mercados internacionales.
Sí, totalmente. Una de las cosas que los analistas estaban observando, dice las reservas internacionales de Venezuela caían de cara a este pago. Recuerde que si el pago se hizo efectivo hoy, se tuvo que haber depositado el dinero el lunes a más tardar. El gobierno había mencionado de PDVSA que se habían hecho los depósitos la semana pasada y las reservas han permanecido constantes. Ergo, este pago no se ha hecho de las reservas, lo cual le da cierta tranquilidad al mercado porque sigue habiendo algún tipo de colchón financiero, por así llamarlo, para hacer pagos subsiguientes en la medida que hay reservas. Ahora, no sabemos si esos pagos salieron directamente de la caja PDVSA o de terceros. Hace 2 semanas hubo mucha especulación y muchas informaciones de si PDVSA tenía los recursos completos para hacer los pagos, y de una reunión, aparentemente lo reportó la prensa, en el Banco Central de Venezuela, donde se discutió si debía pagarse o no, lo cual generó mucha volatilidad la semana pasada. La conclusión de la crónica periodística es que el gobierno decidió pagar, PDVSA decidieron pagar, con lo cual volvemos al mismo tema. La voluntad de pago es sólida en el caso del gobierno venezolano. Lo que sigue en duda es su capacidad de pago, especialmente por ese tipo de noticias. Veremos qué sucede con la deuda, pero la volatilidad debería volver a la deuda de PDVSA y la República en el corto plazo. Bien, le agradezco el análisis a esta hora en Noticias Globovisión Economía respecto a esto. Entonces ya se ha hecho parte del pago efectivo, según señalan en la Bolsa de Nueva York los agentes y bancos tenedores de estos instrumentos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más.